¿Qué se necesita para que la vida de alguien sea considerada heroica? ¿Tan heroica que incluso podría llegar a ser declarada santa? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una de esas historias. Vamos a analizar la vida de Monseñor Salas. Ok, antes que nada, para poder entender bien su historia, necesitamos aclarar un término clave. Miren, cuando la Iglesia Católica empieza a considerar a alguien para la santidad, se inicia una investigación formal. Y a esa persona, como primer paso, se le da el título de siervo de Dios. Y esto, claro, nos lleva a una pregunta fundamental, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una vida sea considerada heroica? O sea, ¿qué tipo de acciones, de carácter o de legado se necesitan para inspirar un reconocimiento así de profundo? Bueno, ese es precisamente el camino que desde el año 2015 está recorriendo Monseñor Miguel Antonio Salas Salas. Fue en ese año que se abrió formalmente su causa de santidad. Y, bueno, hoy vamos a explorar exactamente por qué. A ver, toda gran historia tiene un comienzo, ¿cierto? Y para entender a Monseñor Salas, tenemos que irnos al principio. Todo comenzó en un pueblito donde se fue forjando una vocación que lo llevaría muy, muy lejos. A ver, ubiquémonos. Nace en 1915 en La Grita, un pueblo andino de Venezuela. Su formación lo llevó a seminarios tanto en su país como en la vecina Colombia. Y esta experiencia, claro, le dio una perspectiva mucho más amplia de las cosas, hasta que finalmente, en 1943, fue ordenado sacerdote. Pero ojo, que esta no fue una ordenación cualquiera. Para nada. Monseñor Salas se convirtió en el mismísimo primer sacerdote venezolano de la Congregación de los Eudistas. O sea, estamos hablando de una orden que se fundó en Francia en el siglo XVII, dedicada a la formación del clero. Así que, desde el inicio, su camino ya estaba marcado por ser un pionero. Pero bueno, ser un pionero fue solo el comienzo. Su verdadera misión, su trabajo de décadas, se iba a centrar en ser un pastor, uno que lideraba no desde la ostentación, sino desde una sencillez y una fe realmente profundas. Y sí, claro, su carrera fue ascendiendo en la jerarquía de la Iglesia. Primero fue nombrado obispo de Calabozo y tiempo después arzobispo de Mérida. Pero lo interesante es que quienes lo recuerdan no hablan tanto de sus títulos, sino de su sello personal, esa increíble cercanía que tenía con su gente, con la gente a la que servía. Es que, miren, quienes lo describen una y otra vez usan casi las mismas palabras. Vuelven a tres virtudes que de verdad parecen haber definido toda su vida. Una rectitud total en sus acciones, una sencillez que se notaba en su día a día y, por supuesto, una vida de oración muy profunda. Pero su impacto no se quedó solo dentro de las paredes de la iglesia, para nada. Y esto es clave. Monseñor Salas demostró tener una visión que iba muchísimo más allá del altar. Siempre estaba buscando nuevas formas de conectar con la sociedad. Pensemos en la época. En un tiempo en que muchos veían los medios de comunicación con algo de recelo, él vio una oportunidad. Fue un verdadero visionario, un impulsor del uso de herramientas modernas para difundir su mensaje y fortalecer a la comunidad. Y para que quede claro, tenemos dos ejemplos perfectos de esta visión. En 1982, ¿qué hizo? Fundó la televisora andina de Mérida, la TAM, un canal regional para comunicar valores. Y apenas un año después, demostró su olfato para el futuro de la iglesia al ordenar como obispo a un joven Baltasar Porras, quien décadas más tarde se convertiría en cardenal. O sea, estaba construyendo para el presente y para el futuro al mismo tiempo. Y es que toda esta vida de servicio, de sencillez, de visión, es justamente lo que nos trae de vuelta al punto de partida, su camino hacia la santidad. Monseñor Salas falleció en el año 2003, pero su historia no terminó ahí, ni mucho menos. Al contrario, el recuerdo de su impacto no solo no se apagó, sino que las historias sobre su bondad y su carácter siguieron corriendo de boca en boca. Y así, su fama de santidad comenzó a crecer de una forma muy natural entre la gente. Y ese clamor popular, finalmente tuvo una respuesta oficial. Fíjense en esta línea de tiempo. Pasaron 12 años desde su muerte en 2003 hasta que en 2015 la Iglesia decidió abrir formalmente su causa de canonización. ¿Y por qué? Bueno, reconociendo justamente sus virtudes heroicas y esa fama de santidad de la que hablábamos. Ahora, es súper importante entender que este es un proceso largo, muy riguroso. Monseñor Salas está en el primer escalón, siervo de Dios. Ahorita se investiga su vida. Si se confirman sus virtudes heroicas, pasaría a ser venerable. Después, se necesitaría un milagro comprobado para que sea beato, y un segundo milagro para que finalmente pueda ser declarado santo. Al final, la historia de Monseñor Salas nos deja pensando, ¿no? Nos plantea una pregunta que va más allá de la fe.
¿Qué es lo que de verdad define un legado heroico? ¿Será la devoción silenciosa, la cercanía con la gente o la visión para construir cosas que perduren en el tiempo? Quizás, como en su caso, la respuesta está en la combinación de todo eso.